Estamos con ustedes desde la Asociación Catalana de Estudios de Emblemática, Arte y Sociedad para presentar el último día de las jornadas. En esta ocasión nos hablará la doctora Esther Barón Borràs sobre un tema interesantísimo que es la figura de Joan Merli. Es un coleccionista, pero además un fomentador de los artistas, un personaje muy interesante y muy al día. Esther, la doctora Esther Barón, además es especialista en tasaciones, es crítica artística, ha hecho catalogaciones de obras de arte, por lo tanto estamos en una persona con suficientes conocimientos sobre el mercado del arte. Por lo tanto, le doy la bienvenida y le doy la palabra sin más dilación y ya puede empezar su ponencia. Hola, muchas gracias, Esther. En primer lugar, quería agradecer a la doctora Esther García Portugués, presidenta de Emblecat, la invitación a participar en estas jornadas internacionales de la imagen. Bueno, el tema de mi presentación se centra en el estudio de Joan Merli Pahissa, que es una de las figuras más interesantes y poliédricas del panorama cultural catalán de entreguerras. Si bien fue sobre todo marchante de arte y editor de revistas y de monografías de arte, también destacó sobre todo como promotor cultural, tratadista, crítico, poeta, novelista, autor teatral, compositor musical, coleccionista y fue nombrado secretario de la Junta Municipal de Exposiciones de Arte y fundador en el exilio de la famosa editorial Poseidón. Es una figura que, a pesar de la consideración que tuvo tanto su actividad como su obra en su época, tanto en Cataluña como en Argentina, después con motivo de su exilio, es un personaje muy desconocido por la historia del arte reciente. Seguramente por el silencio que ha planado alrededor de muchos de sus compañeros de generación de preguerra, ¿no? Merli fue un hombre de la República que pasó media vida en el exilio, lejos de su país, ¿no? Y quizás el hecho de este compromiso político con la República, una situación muy a la izquierda, el hecho del exilio, consideramos que este fue la causa de su olvido. Y también cuando volvió Merli en el año 71, tuvo un poco de falta de encaje con las instituciones artísticas del momento, que estaban adscritas a otros temas más de vanguardia, y él estaba en el tema más de los realismos y de la figuración, de manera que también quedó un poco en el olvido, ¿no? Y te quiero comentar que con mi presentación lo que quiero es reivindicar su figura, pero también la de toda aquella generación de artistas intelectuales, escritores, críticos, que como Joan Merli, durante los años de la República desarrollaron una tarea muy importante en favor del arte y de la cultura catalanas. Y además, como veréis a lo largo de mi presentación, destacaré sobre todo su labor como editor en Buenos Aires en el contexto del exilio tanto republicano español como catalán, ¿no? Donde contribuyó enormemente a la difusión del arte, no solo catalán, sino del arte universal. Ahora iniciaré mi presentación. Bien, mi presentación la he titulado El valor de las imágenes, Joan Merli y el fomento del coleccionismo de arte moderno entre 1923 y 1950. He de decir que el estudio sobre Joan Merli fue tema de mi tesis doctoral, ¿no? Hablaremos un poco de la valoración de su actividad como editor marchante, galerista y promotor de arte, explicar un poco cuál era su concepto de arte moderno que él defendía y explicar también la difusión del arte moderno, su interés en pro de la difusión del arte moderno catalán, tanto en sus proyectos de revistas como monografías de arte, exposiciones,
en las cuales la imagen centra el protagonismo de todas estas iniciativas, contribuyendo, por lo tanto, a la difusión artística y al fomento del coleccionismo. De otra manera, también quiero comentaros que el estudio de Merli, como marchante y editor, me ha permitido entrar en el mundo del mercado del arte y del coleccionismo artístico catalán, sobre todo de la década de los años 30, que siempre ha estado bastante escasamente estudiado por la historiografía, ¿no? Y introducirme, profundizar en una serie de artistas promocionados por Merli que se movían estéticamente dentro del ámbito de la figuración y que quizás no han recibido el interés que merecían. Joan Merli nació en Barcelona en 1901 y murió en la misma ciudad en 1995. Era hijo de empresario téxtil. Su tío abuelo fue el dibujante y pintor Jaume Païssa i Laporta. Y desde muy joven se sintió atraído por la música, por las letras y el mundo del arte. Siempre recordaba la visita que realizó cuando era un niño a la exposición antológica de Joaquim Sunyer, representante del noucentisme catalán, en una de las grandes galerías de la época, en els Fallans Catalans, en 1911. Explicaba Merli que la exposición le causó una enorme emoción y que esta exposición y también la figura de Sunyer marcarían su compromiso con el arte. Es importante destacar todas las relaciones que mantuvo con el grupo noucentista de la revista, liderado por Josep María López Picó. Él se reunía con los miembros del grupo en la peña de la revista, en la terraza del Café de la Rambla de Barcelona, coincidiendo con el pintor Josep Obiols o los poetas Foix, Carné, Esclassans, Tomàs Garcés. También es importante explicar el paso que hizo Merli por las galerías layetanas y por las tertulias en la librería regentada por el poeta Joan Salvat Papasseit en las mismas galerías. Era un foco de reunión, de intervención cultural, de escritores artistas, del panorama artístico catalán de aquellos años, que se movían entre el noucentisme y la vanguardia, ¿no? Este paso por las layetanas, de alguna manera, marcarían su concepción artística. Fue también, sobre todo, a través del poeta Salvat Papasseit, que conoció en 1921, el cual lo inició en el mundo de la edición, sobre todo la edición de libritos de poesía. En ese sentido, Merli fue muy importante porque se dedicó a la difusión y a la edición de la obra de Salvat. Aquí, por ejemplo, a la derecha podemos ver un dibujo a la trepa del libro Ossa Menor, Fides Poemes d'Avantguarda, que se editó en la imprenta Omega y lo hizo Merli. Es decir, contribuyendo a la difusión de la obra de Salvat Papasseit. Es un libro a partir de unos documentos inéditos, de unos poemas inéditos, y Merli los editó. Entonces, hemos de decir, por lo tanto, que Salvat Papasseit tiene mucha influencia en la labor editorial en el inicio de Merli, ¿no? Él se inicia, pues, como editor en Barcelona con la fundación de unas ediciones que se llamaban Ediciones Lira y que elaboraron una serie de libritos de poesía de formato muy modesto que llamó Els Poetes d'Ara. Y eran dirigidos por el poeta y amigo Tomàs Garcés. El grupo de la edición de Lira, que colaboraban con Merli, estaba formado por Merli, Garcés y el grabador Ricard. Este grupo se reunía en la librería de las Galerías Layetanas, donde trabajaba Salvat Papasseit, ¿no? Era una colección muy simple, muy sencilla, que estaba dedicada sobre todo a promover los jóvenes poetas catalanes del momento. Se editaron un total de 36 volúmenes en 3 series. A continuación también creó otra pequeña editorial que se llamaba Edición Joan Merli. Aquí, por ejemplo, tenemos una publicación que es el Gran Hilar Local de Joaquim Sunyer, que es la primera monografía editada sobre la figura de Sunyer. Más adelante, en el año 1924, fundó su primera revista que tituló La Mà Trencada. Era una revista que duró solamente un año, es decir, todos estos proyectos editoriales de Merli eran de muy corta durada, pero
eran hechos con mucho gusto y con mucha categoría intelectual. La matrancada se imprimía en la imprenta Omega, que estaba en la calle Ampla de Barcelona, y solamente salieron 6 números. Y era además, la matrancada la pagaba el propio Merli, es decir, y se mantenía con las ventas. Cada número de la matrancada valía una peseta. Era una publicación, como veis, muy elegante, cuidada, y estaba dedicada a la literatura, la poesía y el arte, con numerosas reproducciones. En 16 páginas, incluía ensayos críticos, artículos sobre arte, literatura, textos de creación, tanto en prosa como en verso, y sobre todo presentaba muchas ilustraciones dedicadas a los artistas catalanes modernos. Ilustraciones de la obra de Enric Casanovas, Josep Obiols, Nogués, Pau Gargallo. Aquí la que os muestro es el número 5 del 15 de enero del 25, y la revista estaba dedicada a la obra del pintor italiano Felice Casorati. Casorati era uno de los principales exponentes del Novecento italiano, del realismo mágico. Había en la revista había un texto del italiano Cesare Giardini sobre su pintura, y la portada estaba ilustrada, como veis, con una obra, Lo Studio, de Casorati, ¿no? Casorati era el representante del retorno al orden y que se impuso en las artes en Europa, pues, como reacción a la Primera Guerra Mundial. A lo largo del número de la revista, lo que hace Merli es reproducir diversas obras de Casorati. Aquí tenemos el Mericcio, eran obras que se expusieron en la Bienal de Venecia. Concerto, y lo que quiero destacar con este tema es la importancia como Merli, a través de la matrancada, se hizo eco de esta estética del retorno al horno, de la vuelta al retorno al orden y al realismo mágico, y con la revista divulgó de alguna manera el pensamiento cultural europeo y pudo hacer el engranaje de estas nuevas tendencias imperantes entonces en Europa, con lo que en Cataluña estaba dándose todavía, las raíces estaban todavía ancladas en el noucentisme. Otro número de la revista, por ejemplo, el correspondiente al 31 de enero del 1925, Merli lo dedica a Picasso. Por ejemplo, sobre todo a las composiciones clásicas de Picasso, y presenta obras emblemáticas del Picasso clasicista de aquellos años, de los años 20. Por ejemplo, la obra La Fuente, la emblemática obra La Fuente, de esta mujer redondeada, italianizada, mediterránea, y también dentro de la revista, pues también publica diferentes dibujos clasicistas, composiciones inspiradas en Ingres, etc. Es decir, Merli ya en la matrancada estaba atento a todo lo que se estaba dando en Europa en aquellos años. Otra de las revistas importantes es Cuatro Cosas, es una revista muy pequeñita, es como una hoja quincenal, en la cual también es una revista de arte y de literatura, ¿no? Era impresa en la imprenta Omega de Barcelona, se imprimieron 16 números y también tuvo una durada muy corta, pues de un año. Cuatro Cosas era también una revista artística y literaria, y se combinaba pues obras literarias con reproducciones de obra artística, ¿no? En ella colaboraron escritores como Rossend Yates, Millás Raurell, Agustí Classans, Carla Soldevila, Carla Riba, etcétera, ¿no? Y los textos, ya fueran de poesía o de prosa, estaban intercalados con reproducciones de obras de pintura y de escultura y artes decorativas de diferentes artistas del momento, y muchos de ellos dentro de esta estética que he hablado anteriormente, de este realismo mágico, ¿no? Por ejemplo, en esta obra tan bonita de Josep Maria Marquès, ¿no? Sería representante de este movimiento. También en otros números había obra de Francesc Vayreda, María Espinal, Jaume Guàrdia, el italiano Ubaldo Oppi, etcétera, etcétera. En 1926, Merli inicia otra iniciativa, que es la publicación de unas pequeñas monografías de artistas que tituló Monografías d'Art, bajo el sello de las ediciones Cuatro Cosas.
Era una colección de monografías de los artistas plásticos contemporáneos catalanes más reconocidos y en ellas había una breve biografía o un ensayo, pero pequeño, sobre la vida y las obras de estos artistas. Pero lo más importante de estas monografías eran las ilustraciones, ¿eh? Eran ilustradas y las ilustraciones dominaban el cuerpo del texto. Se publicó en dos épocas, una desde el año 26 y de la 28 y en la segunda época el 28 al 29. Era una colección también de divulgación a un precio muy asequible. Sobre todo destacan títulos dedicados a pintura, arquitectura y artes decorativas, como el dedicado a Joaquim Sunyer, que tenemos aquí delante, otro dedicado a Vayreda, Francesc Vayreda, otros números dedicados a Rafael Benet, Jaume Mercader, Santiago Marco, el arquitecto Antoni Puig Gairal, etc. De todas estas monografías, quizás la más interesante es la dedicada a Torres García. Todos sabemos que a finales del año 1925, en plena dictadura de Primo de Rivera, la Diputación se planteó una nueva decoración para el Salón de Sant Jordi, cubriendo la obra mural que Torres García había pintado. Y esto pues, causó una gran polémica en el medio cultural catalán. Por lo tanto, Joan Merli, gran admirador de la obra del pintor, y a modo pues, de desagravio y de homenaje al artista, le publicó su primera monografía y encargó el texto a Josep Francesc Ràfols, que en aquellos momentos era un activista a nivel de prensa de la defensa de los frescos de Torres García. Hemos de decir que la monografía tuvo un gran eco en el panorama artístico catalán del momento, contribuyendo pues, a la difusión de la obra del pintor y sobre todo a la defensa de los frescos, pero lamentablemente al final los frescos fueron cubiertos y fueron pintados encima es decir, se llevó a cabo la obra que tenía en mente la Diputación, ¿no? Es muy interesante porque esta monografía tiene un total de unas 36 fotografías de las obras de Torres García, todas ellas muy bien elegidas, con las cuales se puede divulgar muy bien la seva obra y dar a conocer los frescos del Saló de Sant Jordi, pintura de la primera época de Torres García, también está ilustrada con los frescos de Can Badiella, de Tarrasa, etcétera, etcétera. Otra de las revistas fue las Arts Catalanas, que salieron por primera vez en el mes de octubre del 1928. Era una revista mensual, profusamente ilustrada también, y que especialmente se dedicaba a las artes plásticas. Una tipografía muy moderna, 2 tintas en las portadas, y sobre todo lo que hizo con las Arts Catalanas es que realizó estudios sobre los diferentes artistas, principalmente del círculo del Marchant, porque paralelamente, como explicaré luego, Merli en este año, en el año 28, se inicia como marchante del arte moderno catalán. Entonces, la revista pues, dedica unos monográficos a diferentes artistas. En este caso, vemos el que está dedicado al escultor Josep Grañé, con obras del escultor. También dedicó uno a Joan Rebull, a Emili Borruger, a Josep Francesc Ràfols, etc. Lo más interesante de las Arts Catalanas es que era una publicación que pretendía difundir la obra de los artistas catalanes al extranjero. Y por este motivo se publicó en catalán, en castellano, en francés y en inglés. Es decir, Merli era una persona muy avanzada a su tiempo en ese sentido. Era una revista pro arte catalán y sobre todo lo que quería era esto, contribuir a la difusión internacional del arte catalán y de los artistas que Merli defendía. También era un noticiario del movimiento artístico barcelonés, de las exposiciones, de las novedades bibliográficas. Y era una revista, curiosamente, que se repartía gratuitamente entre los marchantes, los coleccionistas, los bibliófilos, críticos y los connoisseurs extranjeros. Y siempre con esto, con el objetivo de promover el arte catalán y de los artistas que Merli promovía. Paralelamente a la creación de las Arts Catalanas, el mes de noviembre de 1928, Merli
y se inició como marchante del arte moderno, con la abertura de la sala Joan Merli en el interior de las Galerías de Laietanas. En ella organizó exposiciones individuales y colectivas de los jóvenes que promocionaba. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la figura de Rafael Barradas. De esta manera, Merli tuvo una pequeña incursión como marchante de la vanguardia, también de Josep Obiols, también de Emili Borruger, de Camp Rivera, Julián Castedo, Jaume Guàrdia, la pintora Carme Cortés, Jaume Mercader, Josep Maria Márquez Puig, Ricard, Josep Francesc Ràfols, Miquel Villà. Villà fue uno de los principales artistas promocionados por Merli y se convirtió en uno de los pilares de su organización artística. Merli lo descubrió la obra matérica de Villà y hizo suya la obra y la intentó difundir y defender en el mercado artístico catalán de aquellos años. Todo que al principio le costó un poco, pero luego la obra de Villà entró de pleno en el mercado catalán. También difundió y promocionó la obra de Rebull, de Granyé, y poco tiempo después la de Josep Prim, Emili Grau Sala, Vidal Gumà, Josep Gaussacs, Ramon López, Emili Armengol y Alfredo Piso. Y también llevó obra de entonces ya estaba muerto, Isidre Nonell y de Francesc Gimeno. De alguna manera, todos estos artistas eran artistas figurativos, libres, independientes, que realizaban unas ciertas novedades plásticas y siempre bajo el paraguas de Merli, de la modernidad que Merli defendía. En el año 1930, en octubre de 1930, inauguró una sala de exposiciones propia que llamó la Galería Aviñó. Su duración fue muy corta, solamente de 2 años, y estaba situada en la calle del mismo nombre. Fue una galería en la cual también Merli vendía molduras, material para pintores, también objetos de regalo y, sobre todo, lo más interesante de esta galería es que dio impulso a un arte más joven, más experimental y más moderno. Y también organizó, sobre todo, exposiciones de dibujo, dando mucha importancia al dibujo como obra de interés por sí mismo. Por ejemplo, organizó unas exposiciones de Rebull, la de Esteban Vicente, que veis aquí, Esteban Vicente, el segoviano Esteban Vicente, de la Escuela de París, que en los años 30 estuvo viviendo en Barcelona y se relacionó muy directamente con Sebastià Gas y con Merli. Pues le organizó en este caso una exposición monográfica dedicada a Esteban Vicente. El mismo año 1930 era una época de gran crisis económica que afectó enormemente el sector artístico y entonces Merli fundó la organización Joan Merli. Era un nuevo sistema de venta de obra artística por suscripción y con el objetivo de facilitar la compra de obra de pintura y escultura moderna a una amplia base social, de incentivar la inversión en arte y fomentar el coleccionismo. Y tuvo una gran repercusión en el mercado del arte catalán de aquellos años. Con la organización Joan Merli, el marchant reunió un total de unos 200 socios que por medio de una cuota mensual de 25 pesetas tenían derecho a elegir cada 6 meses en una elección por sorteo público precedido de una exposición un cuadro de pintura al óleo o una escultura en terracota o 2 cuadros o 2 esculturas de todos los artistas que habían sido contratados, que eran contratados por el marchante. Hemos de decir que una de las grandes aportaciones de la organización Joan Merli por parte de Merli era la colección de tirajes limitados y numerados de terracotas. En este caso, llevó la obra de Rebull y la de Josep Granyé. Él se dedicó al comercio y a la difusión de la obra de pequeño formato en terracota de Rebull, sobre todo. Y los tirajes eran tirajes numerados de terracotas de unos 6 números, más o menos, de 6 piezas. Aquí, por ejemplo, vemos la biografía dedicada a Joan Rebull, también editada por Merli,
Edicions La Matrancada del año 1931. Esta colección de artistas catalans fue una continuación de las monografías d'art, pero solamente publicó la dedicada a Joan Rebull. Tenía un proyecto de hacer unas monografías de muchos artistas y al final solamente pudo realizar la de Rebull. Aquí vemos una obra muy interesante, un torso de mujer de Joan Rebull en terracota que se conserva en el Museo de Montserrat. Él se dedicó sobre todo a esto, a difundir y a poner en comercio estas piezas en terracota, que eran unas piezas que económicamente tenían un precio muy asequible y que el coleccionista pues las podía comprar, porque lo que le interesaba a Merli era que el arte llegara al mayor número de gente posible. Y es de esta manera que la mayoría de los coleccionistas y socios que formaron parte de su organización pues era una burguesía media, intelectual, catalanista, progresista, que estaba formada por escritores, arquitectos, empresarios políticos, músicos, como por ejemplo Pau Casals, abogados, etcétera, que se dedicaron a coleccionar gracias al proyecto de Merli. Estas exposiciones de la organización Joan Merli se celebraron primero dentro de las galerías layetanas, pero luego también pasaron a unos espacios cedidos por otros galeristas de la ciudad, amigos de Merli. Se celebraron también en la Sala Badrinas, en la Galería Sira y también en un piso que estaba situado en la calle Provenza de Barcelona. En total, se celebraron un total de 9 y la última se celebró en 1934. Con todo esto, Merli podemos decir que contribuyó pues, a la promoción de un arte moderno catalán que lo realizaban una serie de pintores y escultores de su época y que con las exposiciones, la organización artística que llevaba su nombre, pues contribuyó a difundir y a dar alcance a nivel de coleccionismo. Tras la proclamación de la República, fue nombrado secretario de la Junta Municipal de Exposiciones de Arte del Ayuntamiento de Barcelona. Aquí Merli lo vemos situado a la derecha. Es una representación de los artistas catalanes que en el año 1934 visitaban al alcalde Carles Pi i Sunyer con motivo de la exposición de primavera del año 34. Es una fotografía de Carlos Pérez de Rozas. Pues esto, tras la proclamación de la República, fue nombrado secretario de la Junta Municipal de Exposiciones y desde su cargo participó en la organización de las exposiciones de primavera y de todas las muestras de arte catalán que en aquellos años se celebraron en el extranjero. Aquí vemos una imagen del Salón de Primavera del año 1936. También, desde este cargo de secretario de la Junta, pasó a dirigir la prestigiosa revista Art. La dirigió entre 1933 y 1936. Era la revista editada por la Junta y Merli fue su principal impulsor. A partir del año 36, él deja el cargo y la dirige el crítico Josep Maria Junoy hasta la guerra, que todo se interrumpe. La revista llevaba por subtítulo Publicació de la Junta Municipal d'Exposicions d'Art. En un primer momento tuvo la redacción y la administración en el Palau de Projeccions, que se encontraba en el Parc de Montjuïc, y a partir de junio del 34 en la Salón de Arte Moderno también del Palau de Montjuïc. En julio del 33 el proyecto de la revista ya estaba en marcha y sobre todo el interés principal de Merli fue divulgar la obra de los artistas catalanes de calidad y de ser útil para estos propios artistas, sin distinción de tendencias ni de grupos. Esto es lo que decía Merli, ¿no? Era sobre todo una revista de divulgación artística y estaba abierta a todas las artes. A nivel gráfico, como vemos, Merli tomó como modelo la revista Callers d'Art. Era una revista de arte contemporáneo que quería ser pues, el aparador del gusto moderno. Callers d'Art estaba fundada en París en 1926, como todos sabemos, por el crítico de arte y coleccionista Christian Cerbos, y la tomó como referente gráfico y formal. Y también la revista d'Ací d'Allà, sobre todo le interesaba de la revista d'Ací d'Allà, de aquellos momentos a nivel de papel, el papel de la revista. Él siempre dijo, en una carta que se conserva, decía,
El formato será idéntico a Callers d'Art, el papel como a la de Dací d'Allà, ¿no? Realmente a nivel formal era una publicación que tenía unas letras que destacadas del alfabeto Didot que ocupaban una tercera parte de la portada, era un formato muy grande, con una amplia presencia de fotografías que ocupaban una gran superficie y también mucha publicidad. Estaba impresa por Seix Barral. Era una publicación cuidada, con características formales de gran calidad y donde el elemento visual era lo que más interesaba. Aquí vemos, por ejemplo, el número 1 de octubre del 34, que está dedicado a Tossa en aquellos años. Centro del Arte, la Babel de las Arts, fue Merli quien propuso este artículo a Benet. Él fue el iniciador para la redacción del artículo sobre Tossa y en los encargos de fotografía se conserva la documentación sobre este tema. Como vemos, era una revista de estilo europeo con abundancia de fotograbados. Todo que, de alguna manera, el tratamiento clásico de la compaginación en dos columnas, pues era muy clásico, ¿no? Evidentemente. Sobre todo, lo que quería era ser una revista de imagen plástica de la contemporaneidad. El segundo, aquí vemos a la derecha el número dedicado a Grau Sala con un dibujo del artista Grau Sala, que era uno de los artistas promocionados por Merli. La revista podemos decir que era ecléctica, era independiente y lo que quería sobre todo era difundir el arte moderno de Cataluña y por ejemplo, aquí vemos el número de octubre del 34, pues todo de fotografías, la mayoría son de los artistas promocionados por Merli, ¿no? Él colaboraron figuras muy importantes del mundo de la crítica del arte, Joan Cortés, Sebastià Gas, Maseras, el propio Torres García, Junot, Capdevila, es decir, los críticos que colaboraron en la revista fueron muy importantes, ¿no? A lo largo de su trayectoria, la revista pues encargó diferentes artículos, como he dicho, y uno de los más destacados, por ejemplo, fue el que escribió Benet, que se tituló dedicado a Picasso y Barcelona, un artículo muy interesante, ilustrado con un número muy importante de fotografías dedicadas al pintor y a las obras que en aquel momento estaban en el Museo de Arte de Cataluña y también a muchas de las obras del coleccionismo privado de aquellos años, como de la colección Josep Barbello, de Sebastià Junyent Vidal, que tenían obra en aquellos años de Picasso. El fotógrafo fue en este caso Francesc Serra, ¿no? Estas imágenes de gran calidad, pues era una manera que Merli tenía de fomentar el coleccionismo entre los coleccionistas, ¿no? Los coleccionistas difundían la obra de las que tenían en casa, en sus casas, y de otra manera estas obras también llegaban al público, y de otra manera también Merli fomentaba el coleccionismo entre los nuevos, en los que se iniciaban en este mundo del coleccionismo. Dedicó 2 números monográficos, por ejemplo, uno extraordinario a Nonet, también ilustrado con muchísima obra de Nonet, muy importante, y otro a Francesc Gimeno. El propósito fundamental de la obra fue sobre todo dedicarse al fomento, la génesis y la formación de colecciones de arte moderno. Y las imágenes en este caso tuvieron un valor y un protagonismo muy importante. En el año 1937, durante la guerra, publicó el libro 33 pintors catalans. El libro era un manifiesto en defensa de la pintura nacional catalana de los años de la República. De alguna manera, Merli con este libro lo que hizo fue una declaración de principios, cuál era su visión sobre la pintura catalana representada por aquellos artistas que a su criterio tenían una personalidad pues más local, ¿no? Habían 33 pintors catalans, por ejemplo, entre ellos Miquel Villà, Togores, Sisquella, Grau Sala, Pruna, Sunyer, Creixam, Domingo, Elías. Se publicó en versión catalana, castellana y francesa, y la intención principal también fue difundir la pintura catalana a un público internacional. Era una edición muy cuidada y estaba profusamente ilustrada con fotografías. Aquí vemos una obra de Gimeno, Francesc Domingo, figura femenina, Feliu Elías, etc. El 25 de enero de 1939, Joan Merli
acompañado de su esposa María Rundán y sus hijas Nuria y Rosa María, emprendió el largo camino del exilio. Un viaje que lo llevaría primero al sur de Francia, Perpiñán, pasando por un campo de concentración en Argelès, después de una estancia en Montpellier, en Ville-les-Chinois, que era una villa en la cual era una villa de acogida de muchos de los refugiados intelectuales y políticos de la República. Finalmente pudo zarpar del puerto francés de Trompeloup, muy cerca de Burdeos, a bordo del barco Winnipeg. Era el barco que Pablo Neruda, que en aquellos años era cónsul de Chile en Francia, pudo alquilar para que más de 2.500 refugiados pudieran viajar a América. El barco zarpó el 4 de agosto de 1939 del puerto, como he dicho, de Trompeloup, llegando al puerto de Valparaíso de Chile el 3 de septiembre de 1939, desde donde Merli pasó a Buenos Aires. Al cabo de 15 días de llegar a Buenos Aires, Merli ya firmaba sus primeros artículos en la prensa, por ejemplo, sobre Joaquín Suñé. A continuación fue nombrado director artístico de la revista Saber Vivir, donde publicó artículos sobre Matisse, sobre Modigliani, críticas de exposiciones, siempre con el seudónimo de Juan de Saharó. En la revista y el año 1939 pasó a ser director artístico de la revista Saber Vivir. En Saber Vivir era una revista literaria y artística en donde se reproducían obras de los artistas argentinos contemporáneos, Antonio Berni, Raúl Soldi, Cochet, Nora Borges, Raquel Forné, etcétera, el escultor Alfredo Bigatti, etcétera. La mayoría eran obras figurativas y realistas que seguían la tradición del retorno al orden que tanto promulgaba Merli. Y a través de esta revista Saber Vivir, lo que hizo Merli es llevar a cabo una actividad orientadora del gusto artístico argentino con la reproducción de un montón de obras de arte y dando las claves para acceder de alguna manera a la adquisición de plástica local, a una clase media y alta de la sociedad, de la sociedad argentina de aquellos años. También es muy importante porque una vez instalado en Buenos Aires, entró en contacto con los miembros del Casal Català de Buenos Aires y trabajando como redactor en la revista Cataluña y asumiendo la dirección en 1947. Conviene destacar sobre todo, una de las tareas más importantes fue que a través de Cataluña dio difusión a la obra plástica de los artistas catalanes dispersos por Europa y América, ¿no? De este modo, artistas como Miquel Villà, Pere Daura, Grau Sala, Joan Junyé, Joaquín Torres García, entre otros, recibieron la atención del editor a través de la revista Cataluña, que fue uno de los altavoces potentes del exilio de muchos de los artistas que estaban en el exilio o que vivían fuera de España en aquellos años. Entre el año 1948-46, aquí vemos obra de artistas que él difundía a través de Cataluña, Emili Grau Sala o Joan Junyé. Entre 1946 y 1948 dirigió la revista Cabalgata y es un hecho de gran trascendencia. Fue la publicación en febrero de 1948 de Lejana. Lejana es uno de los primeros cuentos de Julio Cortázar, ilustrado por Juan Valleplanas, como veis aquí a la derecha, con una figura de una mujer soñando, una soñadora, ¿no? También hay de destacar que estas revistas culturales en las que Merli participaba colaboraron con él figuras de gran prestigio como Jorge Luis Borges, Rafael Alberti o Ramón Gómez de la Serna. Sobre todo, un hecho muy interesante es que en 1942 Merli fundó en Buenos Aires la editorial Poseidón, especializada en la edición de libros de arte. Publicó más de 1 millar de títulos y llevó a cabo una actividad cultural que de alguna manera creo que sobrepasaba ampliamente el ámbito del exilio catalán y se convirtió en universal, ¿no? Lo que hizo sobre todo es publicar obras trascendentales de la historia del arte como el Universalismo Constructivo de Torres García o la traducción de la vida de Salvador Dalí, la vida secreta de Salvador Dalí o el libro Ismos de Ramón Gómez de la Serna.
Y también publicó la primera monografía en castellano sobre Picasso. La primera monografía en castellano sobre Picasso la escribió Merli en lengua castellana y la tituló Picasso, el artista y la obra de nuestro tiempo. La del año 42 la editó a través de la librería y editorial El Ateneo de Buenos Aires y luego ya en la segunda edición lo hizo a través de su editorial Poseidón. Es una obra de referencia para muchos autores, como por ejemplo para Alfred Barr, que en aquellos años era director del MoMA, que nombra a Merli y cita la obra de Merli en cuando organiza la exposición Picasso 50 Years of His Art, porque Merli pues, fue un estudioso de Picasso, de la obra picassiana, y en esta obra aportó pues, temas muy interesantes, sobre todo relacionados con la formación barcelonesa del pintor y la formación catalana del pintor que Merli siempre defendía y que según él lo convertían en el gran artista universal. Merli es el primero que habló sobre la influencia que un Monet o que un Casas tuvo en la obra del primer Picasso, ¿no? Y muchos de los autores actuales pues no han citado a Merli y considero pues que Merli fue el primero y hay que recuperarlo. Y también es muy importante porque esta obra pues lo que hizo es que fue un excelente compilador de obra de Picasso a través de localización de obras en diferentes colecciones particulares y dio a conocer la obra de Picasso en Sudamérica y a nivel internacional. Lo que pasa que esta obra, por ejemplo, en España y en Cataluña, pues no se dio a conocer pues debido a la censura y no llegó. Otra de las obras punteras que publica Merli a través de Poseidón es la historia del tema de historia del arte, es el universalismo constructivo de Torres García. En ella reúne un total de 150 conferencias dictadas por Torres García en su regreso al Uruguay entre el año 1934 y 1943. Muchos de estos textos, Torres García ya los había gestado en las páginas de La Veu de Cataluña o La Publicitat, donde el artista había colaborado muchos años antes, ¿no? Es muy importante esta obra porque es una de las obras definitivas de Torres García sobre los fundamentos de la plástica y la labor del artista como creador, ¿no? La figura del artista como creador y la contribución de Torres García dentro del panorama del arte americano. ¿Por qué? Porque hemos de decir que Merli fue un gran admirador de Torres García y tuvieron en el año 1941 se encontraron en Buenos Aires a través de una exposición y empezaron a colaborar juntos en la creación y en la edición de este libro. Un libro profusamente ilustrado con fotografías de las obras de Torres García. Y con esto, pues lo que quiero es reivindicar Merli como uno de los personajes satélites del universo de Torres García y reivindicar el trabajo del editor de esta obra. También a través de Poseidón cabe destacar una colección muy importante que es la colección Biblioteca Argentina de Arte, una de las más influyentes y que establecía un canon de arte válido tanto de artistas antiguos como un Greco, como un Murillo, pero también de creadores vivos como el mismo Torres García o Juan del Pretre. En 1944 Merli publicó también a través de Poseidón el libro 22 pintores, facetas del arte argentino, con texto de Pairó y dedicado a las figuras de los pintores argentinos como Aquiles Bade, Gustavo Cochet, Emilio Centurión, Juan del Prete, Nora Borges, Raquel Fornet. Y lo que quería explicar con esto es que seguía la misma línea que había seguido Merli con su obra 33 pintos catalans, pero en este caso con otra clave estética, ¿no? Es decir, de alguna manera, lo que quiero reivindicar es que durante su actividad editorial realizada en Buenos Aires con la selección de unos determinados artistas, actuó en el país sudamericano pues de la misma manera que había hecho en Cataluña los años anteriores a la guerra civil, orientando, fomentando y apoyando el coleccionismo artístico entre el público y recopilando una serie de artistas, en el caso argentino, bajo otra clave estética, ¿no? Para concluir,
Este hecho me permite establecer una serie de relaciones entre su gestión argentina y la llevada a cabo en Cataluña durante los años anteriores a la guerra y demostrar pues, sus intereses culturales, la consagración del arte moderno y contemporáneo y su apuesta como guía del coleccionismo de las artes plásticas. Puedo concluir sobre todo destacando la incidencia que su criterio estético tuvo en la formación de una cultura visual del país, primero en Cataluña y después en Buenos Aires. Bueno, pues muchas gracias por su atención y en espera de alguna pregunta estaré encantada de poder responderla. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther, por la presentación. Ha sido muy interesante. Yo antes de consultar si hay alguna pregunta más, a mí me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Se puede considerar a Merli como el precursor de lo que sería una venta de la venta de obra o el fomento de los artistas a través de la suscripción? Porque es un tema... Un iniciador, preguntas. Sí, o como precursor, ¿se había hecho antes? O... Sí, bueno, está Kahnweiler, la figura del marchante Kahnweiler, que en los años 30 pues también se dedicó a la venta de obra de arte por suscripción. El tema de la venta de obra de arte por suscripción, sobre todo, viene dado por la crisis. Es decir, cuando hay un momento de crisis económica del mercado del arte, pues es una manera pues, que el coleccionista puede adquirir obra de manera, pues a precios realmente bajos, ¿no? Porque si pagaba, en el caso de Merli, 25 pesetas al mes, pues al cabo del año, pues podía recoger, pues 2 piezas, ¿no? Pero el método de la suscripción, pues es un método de épocas de crisis económica. Lo que pasa que Kahnweiler, él siempre dijo, Merli, que su método era diferente al resto. A pesar de todo, no fue como el resto, porque, por ejemplo, Kahnweiler lo que hizo es que tenía un grupo como de amigos, una pequeña sociedad pequeña, y le compraban obra a través de este método de suscripción, pagando una cuota pues, mensual o como fuera, pero era un número más pequeño. En cambio, Merli, claro, llegó a tener hasta 200 suscriptores. Bueno, a nivel catalán, pues, bueno, es un número en la época, pienso, importante, porque hablamos, él se movía sobre todo en Barcelona. Evidentemente, los suscriptores también estaban en Sabadell, en Reus, en Tarrasa, es decir, por toda Cataluña. La mayoría de los suscriptores pues eran personajes como muy catalanistas, ¿no? Y que de alguna manera, comprando obra, también hacían un poco de fomentar el país, ¿no? De dar, ¿me entiendes? Un poco de dar vida a su catalanidad, ¿no? Había toda esta lectura también, ¿no? Pero bueno, yo creo que su labor, lo que pasa, que el problema fue pues la guerra civil, pues con ello acaba todo, porque, bueno, además Merli, todos los proyectos que empezó, pues los empezó, pero luego se acababan, ¿no? Eran como proyectos cortos que duraban poco tiempo, eran como muy interesantes porque yo creo que Merli fue un visionario en muchos casos, pero bueno, también económicamente pues tampoco tendría mucho dinero, lo que fuera, y los proyectos pues eran cortos. Pero bueno, pienso que fueron cortos pero interesantes y lo que quiero destacar es que luego cuando marcha, se va a la Argentina y marcha a Buenos Aires, pues claro, lleva todo este bagaje porque cuando él marcha, él explica, bueno, he encontrado textos que dice que no dejó nada en Barcelona, es que se fue sin nada, ni papeles, ni documentos, ni revistas. Luego cuando él, por ejemplo, tiene que hacer el libro sobre Picasso, pues él se vuelve loco porque necesita pues la peliploma, necesita revistas de época y no las tiene a mano, ¿sabes? Porque claro, piensa que es en el año 42, en plena Segunda Guerra Mundial. Bueno, es que es una historia, entonces él como historiador no puede, entonces se las ve al final a partir de un coleccionista americano, consigue esta revista, ¿sabes? Es todo muy complicado. Él no puede trabajar fácilmente, es decir, que yo creo que en ese sentido aún valoro más, ¿sabes? Su trabajo, porque claro, su mujer era la que estaba picando a máquina los textos, ¿no? La tenía allí, la editorial, y tú imagínate la obra de Torres García, que es inmensa, que además Torres García era una persona que era un poco complicada de llevar, le enviaba un texto, luego volvía a cambiarlo, luego le decía que y era una locura, ahora cámbiame esta foto no la quiero, ahora, ¿no? Y claro, hoy en día con internet y con el ordenador, todo es maravilloso, pero yo pienso que la obra de Merli era ingente en este sentido, ¿no? Porque claro,
¿no? Como historiadores lo vemos desde este punto de vista y pienso que hay que valorarlo, ¿no? Y tanto, yo considero que es una persona muy importante, sobre todo por el momento de crisis, ¿no? Porque muchos artistas en este periodo lo que se dedican más es a ilustrar libros. ¿Por qué? Porque es el material que tienen más a mano y empezar de otra manera, o sea, con grabados y así. Bueno, pero está muy bien. Contar con personajes como Merli es la manera de fomentar el arte y a los artistas para que no se mueran de hambre también. Porque claro, es que él ayudaba. Todos los artistas que tenía él promocionados, pues él consideraba que, claro, con las ventas, ¿me entiendes? Les aseguraba que se pudieran dedicar profesionalmente a pintar, ¿no? Claro. Pues que se dedicara a pintar. Tú me pintas, pues para esta exposición presentarás tantas obras, te organizaré una en junio, a ti te la organizo. Tenía todo un calendario y, claro, ellos, lo que pasa que, bueno, tampoco funcionó, pero también luego estos artistas se buscaban la vida y unos se fueron a la Sira, otros, ¿me entiendes? Se iban moviendo, ¿no? Bueno, tengo alguna preguntita, tengo algún comentario, ¿eh? Perdona vale. Que te corte, pero, por ejemplo, Jorge Rodríguez te dice que es muy interesante y te dice bravo, o sea, que le ha encantado tu comunicación. Y después, por ejemplo, Aitor Kiney te dice un proyecto de vida, el de Merli, que creo ha sido muy importante, pertenece al grupo de tantas personas que hicieron un trabajo encomiable en beneficio del arte, cuyo trabajo ha quedado invisible. Es que está muy bien que te hayas dedicado a un personaje como este, a aflorarlo, ¿no? Porque sin ellos es que el arte catalán pues, exactamente. Se perdería, sí. mucha obra se perdería. A ver, bueno, Jorge vuelve a decir, lástima que hoy en día ya no hay Merlis, que cuesta mucho, es otra manera de hacerlo y verdaderamente personas porque son altruistas, o sea, supongo que dedicaban muchísimas horas a esto. Sí. Alguna biografía, bueno, que hablan sobre él, ¿no? Algún esbozo de su personalidad y decían, bueno, no, lo tendría que traducir, está escrito en catalán, pero explicaba que era un personaje muy pequeño, muy menudo, muy nervioso y que estaba siempre, ¿sabes? Su cabeza estaba en ebullición, siempre proyectando, ¿no? Y que, bueno, que se ve que no dormía. Y he leído que decía, es que no tengo horas. Por ejemplo, cuando escribía el libro de Torres García, cuando hacían el universalismo constructivo, no podía más, acabó agotado. ¿Me entiendes? No podía, era una dedicación exclusiva y aquí igual, porque llevaba 50.000 asuntos. Lo que también, por ejemplo, ¿sabes? Se le criticó un poco a algún sector aquí de Cataluña porque consideraban que, claro, como luego él estuvo en las exposiciones de primavera, pues también beneficiaba, cuando organizaba las exposiciones, pues beneficiaba un poco a todos los artistas que él promocionaba, ¿no? Se tenía que escoger, ¿sabes? Entonces esto se le criticó, es las cosas, ¿no? Había Sí, a las personas que valen se critican. Sí, y la envidia es muy, muy mala, muy mala. Sí, yo, de verdad, porque tendremos que dar paso, si quieres añadir alguna, que te quedan algunos minutos, si quieres añadir alguna cosa más. Yo la única cosa es que lo que invito es a todos los que nos están escuchando, es que tu artículo se va a publicar en el número de este año, en el número 10 de la revista, y para aquellos que quieran saber un poquito más, está centrado en el fomento de la obra de Merli que hizo a Miquel Villà, o sea, y encuentro que está muy interesante y creo que cerrará un poco lo que es la conferencia, la ponencia que nos acabas de dar ahora. Es dedicarme a un artista en concreto, es decir, proyectarlo todo a través de un artista, ¿no? Las relaciones que tuvieron, las dificultades y tal. Claro, Merli da para mucho, ¿eh? Es decir, yo creo, ha sido mi tesis doctoral, pero es que yo ahora que me la reviso pienso, ¡buf! Hay un montón de cosas todavía para hacer, es decir, es unas pinceladas del personaje, pues es organizar todo un material que no estaba organizado, ¿no? Porque me ha costado un montón, porque ha sido muy difícil, ¿eh? Ha sido coger de aquí, coger de allá, no hay un fondo de galería, ni un fondo, ha sido muy complicado. Pero a partir de aquí, bueno, hay muchas vías, ¿no? Para poder seguir investigando, pienso yo. Pues espero más artículos tuyos, porque ahí queda la cosa, porque tantos artistas que promocionó, pues... Sí, tanto. Para descubrir, muchos artistas para descubrir, ¿eh? Porque muchos de ellos, pues, los conocemos, pero porque salen, lo que hablábamos, en una subasta o tal y cual, pero no se conocen realmente en profundidad su obra, su catálogo razonado. Bueno, yo pienso que es un universo inmenso, ¿no? Bueno, la labor del historiador, ¿no? Que somos un poco especial, pero bueno, que
Bueno, es como una especie de virus, pero de los buenos, ¿no? Porque entra dentro y no lo sueltas. Yo creo que somos muy especiales todos nosotros. Que sí, esto sería para otras ponencias, hablar del historiador del arte, porque... Bueno, eso ya se verá, a ver si se pueden hacer muchas más, porque verdaderamente vale la pena y nos conocemos, porque no es lo mismo cuando lees que cuando conoces también al investigador y salen aquellas pequeñas cositas que a lo mejor en la escritura no salen. A ver, me han puesto, dan ganas de descubrir más obra de él.